compartir con nuestro invitado de la mañana, Juan Barreto, las preguntas que ustedes han hecho y los comentarios a través de la red social Twitter. @Denise Pernía le escribe: señor Barreto, le agradecemos respuestas cortas para avanzar en todo el proceso. Denise Pernía, @Denise Pernía, Venezuela, con esta nueva política nacieron nuevos protagonistas políticos. Esto trajo nueva condición de país, la situación pasó de mal a muy peor. Luego de 20 años escuchando las culpas a terceros, disminuyen las esperanzas. ¿Qué debemos esperar?, pregunta Denise Pernía. ¿Qué le responde? Muy de acuerdo con la opinión del señor Denise Pernía. Venezuela está muy mal. Por ahí dice una propaganda del gobierno que Venezuela está mejor. Todos quisiéramos, ojalá eso fuera verdad y Venezuela estuviera mucho mejor. Ha crecido los números macroeconómicos, pero la situación real de la gente no ha mejorado. La gente, los ingresos los gasta fundamentalmente en alimentos y el rubro de alimentación es el único que ha crecido. Todos los demás rubros de la economía se han deprimido, de manera pues que para que Venezuela mejore hace falta todavía mucho esfuerzo. Los números, los indicadores económicos que en el último año han aumentado son una buena noticia, por supuesto que todos estamos a favor de eso. Ahora, creemos que Venezuela tiene el potencial, tiene la gente, y de lo que se trata es que nosotros los venezolanos creamos en nosotros mismos. Hay mucha pérdida de la confianza, hay mucha tristeza, hay mucha desesperanza, y eso tiene que volcarse, porque la única manera de que el país se recupere es por la vía de que la gente se encuentre a sí misma. Y yo estoy muy satisfecho y muy contento de la manera como los venezolanos se han abierto paso en el medio de la crisis y ha surgido una especie de bolsón de resistencia que son los emprendedores. La gente está haciendo de todo, está desarrollando pequeñas y medianas industrias, están surgiendo industrias cooperativas, están surgiendo industrias familiares y personales que han permitido que la gente sobreviva. Yo creo que ese es el camino. En la misma medida que nos convirtamos en un país de emprendedores, en un país de personas con capacidad, en un país con esperanza, nosotros saldremos de abajo. No hay que depender solo del gobierno. Hace falta que la gente también dependa de su propia voluntad, de su propio esfuerzo. Ahora le consulto, señor Barreto, ¿en qué momento y cuál fue ese aspecto que lo llevó a alejarse de este sistema de gobierno que ha llevado las riendas del país por más de 20 años? ¿Qué fue eso que le hizo de repente tomar esa decisión? Mira, son muchas cosas. Eso es como cuando se produce un divorcio, una separación, no es un elemento. Son la acumulación de factores que te van llevando a reflexionar y a tomar la decisión de romper en algún momento. Ahora, digamos que la guinda del pastel, lo que aceleró nuestra ruptura en el año 2015 y nuestra salida en el año 2017 fue la entrega de la industria petrolera. Fue fundamentalmente la manera como el gobierno ha llevado a la industria petrolera y cómo, por ejemplo, en este momento la industria petrolera prácticamente se le entrega a Chevron, donde dice PDVSA uno podría tachar con un marcador y poner Chevron, porque todo se le entregó a Chevron, incluso la comercialización, la entrega, el despacho, todos los marcadores que son como las bombas de gasolina, que son unas máquinas que marcan cuántos barriles se depositan en los buques. Todo eso está ahorita en manos de las empresas transnacionales. Se le está dando una facilidad a las transnacionales que nunca se habían visto y que violan la ley de hidrocarburos, que violan la Constitución. Eso se viene haciendo desde el año 2015 y eso, por supuesto, en la misma medida que el gobierno se fue convirtiendo en un gobierno entreguista, desnacionalizador, en un gobierno que no respeta la Constitución y las leyes y que en el terreno económico ha creado una apertura a favor de las transnacionales y en detrimento de nuestra soberanía. Nosotros nos alejamos y rompimos. Vamos a seguir revisando la participación de la audiencia. @GoroZamora43. Buenos días. Primera página. El invitado habla en nombre de redes. ¿Existe redes como partido político, movimiento social o una ONG? ¿De dónde saca esos porcentajes de apoyo y rechazo al gobierno y a las oposiciones? Si hay estadística que no las cree nadie. Sí, son como varias preguntas. Mira, redes existe en el corazón de mucha gente, existe en la movilización, en la organización de mucha gente, de los trabajadores, de las amas de casa, de los jóvenes. No existe como
nomenclatura dentro del tarjetón del CNE, porque nosotros fuimos un proceso de recolección de firmas ilegal, por cierto, que denunciamos ante el Tribunal Supremo de Justicia y no recibimos respuesta nunca. Recogimos la firma y luego ilegalmente nos anularon, como en la misma medida en que aparecieron otros partidos, en la misma medida en que el gobierno intervino organizaciones, le quitó las siglas a unas organizaciones, se las asignó a otras personas. En ese proceso de represión jurídica y política y de cercenamiento de las libertades públicas que ha ocurrido en nuestro país, Redes fue una de las afectadas y nosotros seguimos existiendo como un movimiento social de movimientos sociales. Nosotros hablamos de un movimiento en movimiento de movimientos. Seguimos existiendo. Ahora, las estadísticas las sacamos del Banco Central, las estadísticas las sacamos cuando las da, de los distintos organismos de la Universidad Católica, que hace una encuesta nacional de hogares y que la publica todos los años, pero también de las encuestas, que hay distintas encuestadoras, distintas empresas que no vale la pena nombrarlas porque no es el caso, bueno, que vienen hablando de cómo se viene comportando el gobierno, cómo se viene comportando la oposición en el gusto y en la aceptación popular. Los números hablan de que el gobierno oscila entre el 9, el 12%, el 15%, llega hasta el 22%, vuelve a bajar. Ahorita, desde enero, con esta subida estrepitosa del dólar, el gobierno ha caído 7 puntos según las últimas encuestas. No lo digo yo, véanlo ustedes, Data Análisis, Mercanálisis, Dato, Doxa. Hay muchísimas empresas encuestadoras que demuestran con sus investigaciones de campo estos números que yo estoy manejando. Y la oposición está muy fragmentada, los partidos de la oposición, ninguno llega a los 4 puntos y sumados todos los partidos de la oposición están entre 15 y 17 puntos dependiendo de la empresa encuestadora. Esos son números reales que se manejan y que manejan todos los periodistas, que manejan todos los medios de comunicación y que son, digamos, oficiales, porque coinciden muchas empresas que hacen medición de campo en esos mismos datos. La corrupción en el sector oficialista, ¿cómo ha afectado la percepción de la denominada revolución bolivariana que instauró o la que lideraba el presidente Hugo Chávez? Aquí hubo un quiebre con la muerte del presidente Chávez, se impuso un modelo capitalista neoliberal. Aquí no se puede hablar de revolución, y los grandes avances que se lograron desde la constituyente, que trajo como fruto la Constitución bolivariana, ha habido un retroceso. Ha habido un retroceso y ese retroceso es palpable, se siente en la calle, se siente en el salario de los trabajadores, se siente en las condiciones de vida. De manera que hablar de revolución en estos términos sería un decir, pero no es un hecho concreto, un hecho real, un hecho contingente. Yo no siento que el gobierno esté en capacidad de solucionar los graves problemas que tiene el país. Yo siento que hay no solamente una necesidad de cambio, sino una urgencia de cambio, y que ese cambio tiene que darse por la vía pacífica, democrática, institucional. Se han debilitado las instituciones y en la misma medida que se debilitan las instituciones, en esa misma medida campea la corrupción, campea la desidia y se entroniza un Estado que no soluciona los problemas de la gente, de manera que la corrupción se hace estructural, y tú ves que la corrupción se esparce en redes que van desde el funcionario de alto rango hasta funcionarios de rangos menores que establecen una tajada, que cobran por un papel, que cobran por una diligencia y que terminan extorsionando a la ciudadanía. La corrupción se convierte entonces en un principio de Estado, y la corrupción es producto del debilitamiento institucional y del quiebre de un proyecto político que debe ser superado. Hace falta un cambio y de los intereses individuales de todos los actores que hacen vida en nuestro país. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Gracias, señor Juan Barreto, dirigente político, fundador del partido Redes, periodista, abogado y sociólogo, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. Vamos a darle a esta hora los buenos días a José Luis Rodríguez.